querida Claudia Martín, como todos los lunes en esta propuesta, en este micro, de análisis de la semana, temas importantes. Bueno, un fin de semana con actividades aquí también en Arroyo Leyes. Tenemos que felicitar en primer lugar a la gente del Club Arroyo Leyes que ha hecho una actividad importante, una actividad deportiva, como es volver a las aguas abiertas, la competencia de agua abierta, una organización muy prolija. Nosotros estuvimos muy temprano acá en la costa y vimos la cantidad de gente que estuvo participando. Y bueno, en primer lugar creo que se merece nuestro reconocimiento. Claudia, no sé si compartir conmigo este análisis, este punto de vista, me parece sumamente importante para nuestra localidad y también para lo que es el deporte en nuestra zona. Hola Aldo, buen día. Sí, estuvimos ayer acompañando un rato esta maratón. La verdad, mis felicitaciones también a la gente del club porque realmente ha sido un evento muy importante para la zona, han trabajado mucho para que esto se pudiera dar. Lo vienen pensando y planeando desde hace mucho tiempo, el hecho de poder aprovechar el río, eh, tanto en una maratón como para hacer otros deportes acuáticos, teniendo el río acá tan cerca. Y bueno, realmente salió muy lindo, valió la pena el esfuerzo, mucha gente, yo fui cerca del mediodía y había mucha gente, o sea que la gente también participó. Eso es importante porque es una manera de apoyar también a las instituciones que están haciendo algo por la comunidad, ¿no? Por el lugar. Entonces, sí, mis felicitaciones a toda la comisión directiva, pues han trabajado mucho y han trabajado bien. Bueno, nos sumamos a esto. ¿Cuál es el tema que tenías previsto? Que yo te saqué del eje, pero bueno, vamos a retomarlo. Mira, Aldo, la semana pasada hablamos de la justicia, ¿no? Empezamos a hablar por un caso en particular de la justicia y yo hoy quería hablar, porque bueno, esta semana fue también importante el impulso del juicio político a la Corte, en donde ya fueron a declarar ante la comisión eh, algunas personas, y con respecto a esto me parece interesante eh, darle a la sociedad un pantallazo de qué fue lo que pasó y por qué se pide este juicio a los jueces de la Corte, que no pasa solamente por lo que todos sabemos y vimos, el tema del lago escondido, y tantas cuestiones que hacen ver que esto no es una corte imparcial, sino que es un partido judicial. Esta semana declaró ante la comisión una santafesina, Patricia Izaza, una arquitecta santafesina. Esta mujer fue detenida, secuestrada, mejor dicho, a los 16 años en Santa Fe, eh, por el Curro Ramos. Detenida, secuestrada, llevada a un centro clandestino de detención, torturada, violada por este monstruo de Ramos, que se dedicaba a hacer eso, se dedicaba a eso. Esta mujer declara que cuando asume el presidente de la Corte, Ramos estaba en libertad, porque había salido por el 2 por 1 en libertad, y estaba trabajando en la Municipalidad de Santa Fe. Entonces ella se acerca a la Municipalidad de Santa Fe a hablar con quien fuera en ese momento el intendente, ¿sí? Hoy presidente de la Corte Suprema, para contarle lo que le había pasado con quien fuera en ese momento su empleado.
acordate que no se podían ocupar cargos públicos cuando vos estabas acusado por crímenes de deshumanidad. Bueno, ¿cuál fue la respuesta? Ninguna, según lo que esta mujer expresó. Eh, Ramos siguió trabajando en la municipalidad y esta mujer tuvo que remitirse a tribunales internacionales, tuvo que cerrar su estudio en Buenos Aires y ir directamente a hablar con el juez Baltasar Garzón. Ella declaró que cuando llegó a España y a hablar con el juez le preguntó qué era lo que ella quería, y ella le dijo que quería justicia. Y bueno, esa justicia hizo de que a este sujeto se le pidiera la captura, pero mientras le daban la captura, seguía trabajando en la municipalidad. Por lo cual a Rosati también se lo juzga por el delito de encubridor, porque sabiendo lo que pasaba, no lo tuvo en cuenta y lo encubrió. Eh, por supuesto que ahora está en libertad este individuo, Ramos, debido a que en el año 2020 él pide en enero se revise su condición, le habían dado cadena perpetua porque por asesinato, torturas, violaciones y demás. Había pedido que le dieran libertad condicional, él estaba preso en el pabellón VIP de Campo de Mayo, en Buenos Aires. En ese momento le dijeron que no, pero en el 2020 pide a la Corte, al Tribunal de Casación, pide que se revee el caso y ahí lo dejan en libertad supuestamente por la pandemia. ¿Y quién estaba en el Tribunal de Casación en ese momento? El juez Maike, no sé si te suena, quien fuese uno de los involucrados en el tema del agua escondida. Cuando el presidente de la Corte eh, iba a asumir por la ventana como juez, y después, bueno, con el escandalete que se armó, y dio un paso atrás. En las asambleas que se hicieron, él dijo que iba a respetar a rajatabla los derechos humanos y que tenía libros escritos acerca de los derechos humanos. Bueno, mirá vos, con la calaña de personas que se juntaba y a quien defendía y apoyaba, a un torturador, violador, asesino, lo peor de la lacra de la sociedad santafesina. Me hace acordar lo que decían algunos, ¿no? Haz lo que digo, pero no lo que yo hago. Exactamente, Bueno, exactamente. ahí vuelve a repetir la historia, ¿no? Pero fíjate vos cómo se va concatenando todo, ¿no? Rosati ampara con un trabajo en la municipalidad siendo intendente a este personaje que ya venía con una pena, que por el 2 por 1 sale. Recibe a esta mujer y no le lleva ni el apunte, o sea, no fue un ni sí ni no, ni vamos a ver, ni no vamos a ver, fue en la nada misma. Después lo condena el Tribunal Internacional, pero hasta que esa condena va firme, él sigue trabajando en la Municipalidad de Santa Fe, sabiendo Rosati porque esta mujer le llevó las mismas pruebas que le presentó a Baltasar Garzón. Entonces, fíjate vos cómo se va concatenando todo. Va al Tribunal de Casación en el 2020, porque acá por supuesto que le habían dicho que no a la libertad condicional,
Tribunal de Casación le da la libertad condicional, o sea que lo tenemos caminando entre nosotros a este hombre, ¿no? Eh, y uno de los jueces es Máiquez, que está también involucrado en este tema tan espantoso del agua escondida. Bueno, yo creo que no se necesita mucho más para darnos cuenta la clase de justicia que tenemos. Cuando decimos que está muy lejos el interés de la sociedad con el tema de la justicia y del juicio político a los jueces, yo creo que esto, por lo menos a la gente de bien, a aquellos que tenemos memoria, aquellos que no queremos que nos pase lo mismo que nos pasó hace 40 años atrás y que hoy va a pasar por la justicia, como pasó en Bolivia. El golpe de Estado en Bolivia fue por intermedio de la justicia, cuando en la renovación de la Constitución, en la reforma constitucional, se quiere que los jueces sean elegidos por el pueblo, ahí es donde viene el golpe a Bolivia. Por lo cual a mí me parece importante que todos tomemos conciencia y aquellos que tienen la suerte de tener un micrófono a disposición, que también hagan ver a la sociedad lo importante que es tener una Corte de Justicia digna y honesta, porque nos toca a todos, nos toca absolutamente a todos. Nos toca en los aumentos de precio, nos tocan los beneficios que podemos tener y que después la Corte falle en contra, nos toca en estos hechos, en donde vos tenés semejante delincuente suelto, avalado por la Corte y avalado también en su momento porque Noy es presidente de esa Corte. Entonces, tomemos conciencia de eso, Aldo, tomemos conciencia de que nos toca a todos la justicia, que no es un hecho lejano, ¿sí? Que no es un hecho que le tenga que interesar únicamente a la vicepresidenta por cuestiones personales, sino que es un hecho que nos tiene que interesar absolutamente a todos, porque nuestra vida y nuestros bienes están en manos de esa justicia. Y yo voy a hacer la última reflexión, si me permitís, tiene que ver con los momentos históricos, los momentos políticos, porque Rosati fue un hombre de la política, un hombre del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, y también, digamos, los consensos y los distintos ascensos tienen que ver con vínculos políticos. ¿Y de qué manera estos vínculos políticos llevan a sectores o a representantes a ocupar estos lugares? Me parece que también tenemos que ver las complicidades de los partidos, porque creo que no hay un solo partido aquel que lo haya acompañado a Rosati, sino también distintos fuerzas políticas que en su momento lo apoyaron, no lo acompañaron y lo pusieron a donde está. Esa es mi reflexión. Cada uno que se ponga el saco que le corresponde, pero me parece que también esto tenemos que decirlo, porque si no hay complicidades de los partidos políticos, de las fuerzas políticas, de allanarle el camino a estos personajes, creo que estarían en otros lugares o en otras instancias. Mirá, yo siempre digo, la culpa no es solamente el que comete el hecho, sino el que lo permite cometer. Y acá obviamente se cometió un hecho aberrante que fue a querer poner por la ventana dos jueces y que la Corte sea un partido más y que la juegue para un determinado sector, pero también se permitió y nadie hizo nada para impedirlo. Y durante 3 años tuvimos una Corte Suprema que ya venía de años anteriores, que ni siquiera se intentó tocar. En 2 años tuvimos mayoría en el Congreso y nadie hizo absolutamente nada para que esto se modifique. Bueno, ahora ya yo creo que se hace porque es una cuestión más que obscena y más que pública se ha hecho. Y creo que como sociedad también tenemos que pedirlo y pedirlo a gritos, como se hizo cuando fue el tema del 2x1, lo paró la sociedad.
no lo pararon los políticos, lo paró una sociedad que salió a la calle y dijo no. Y yo lo que espero es que este juicio a la Corte también salga porque la sociedad madura y porque la sociedad entiende que la Corte Suprema de Justicia tiene que ser intachable. Y estos 4 delincuentes que hoy están en la Corte tienen de todo menos ser intachables. Y Bueno, hablando de la justicia, Aldo, sí. hoy vamos a tener el fallo sobre el caso Baez Sosa. En lo personal, y puedo estar equivocada y no coincido con mucha gente realmente, pero yo creo que en este caso justicia es perpetua. Eh, Espero que la justicia se ponga a la altura, se ponga a la altura de las circunstancias. Esto se va a apelar, sea el fallo que sea, se va a apelar en casación, pero yo creo que en este caso tiene que ser ejemplificadora porque ayer veía incluso como en un boliche del sur de la Argentina patovicas y policías sacaban, no sacaban, porque lo sacaron, y una vez que lo sacaron lo golpearon brutalmente a 3 chicos, brutalmente a 3 chicos por la espalda. Entonces, me parece que tenemos que terminar con esta violencia, los padres hacernos responsables de lo que nos tenemos que hacer, pero también se tienen que manejar las cuestiones de otra manera, los lugares que frecuentan los chicos de otra manera, y también los adolescentes y los jóvenes pensar de que la diversión no pasa por tomarse todo y terminar a las piñas, pasa por otro lado. Yo creo que acá también hay responsabilidad del Estado, el control de los boliches, Exacto. el control de la policía, el control de los patobicas, el control de lo que sucede en la noche, también es una responsabilidad que tiene que ver con la responsabilidad del Estado. Aquí hay fallas, tenemos que decir, está bien, la cuestión individual, la responsabilidad individual, pero también hay una responsabilidad colectiva de aquellos que tienen que velar por la seguridad. Y en ese caso también las instituciones o las fuerzas de seguridad o al gobierno mismo, creo que también tiene que entender que hay cuestiones para resolver o que las cosas no se hacen como corresponde. Claudia, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Gracias a vos, Aldo, un beso grande, buena semana y saludos a la audiencia. Bueno, muy fotogénico, Cacho, en las publicaciones, en las redes. Mándele saludos de parte mía. Chau, chau. Haciendo jardinería.